aquellos en que la poetisa chilena Gabriela Mistral decía que para los escritores de esos momentos de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Colombia era la Atenas de América. Vayamos de la Atenas de América a la guerra terrible de los 1000 días, aquella guerra del principio del siglo XX, a las huelgas bananeras. Lo cierto es que cuando las huelgas bananeras se pudo ver una Colombia donde había propuestas socialistas en esa huelga bananera. Es decir, Colombia estaba adelantada a un montón de otros procesos. Y uno se pregunta cómo fue posible que llegáramos a este momento, con un país que vivió etapas tan fuertes, que tiene un conjunto de casi los mejores escritores de América Latina, universidades magníficas, y que además de las bananeras, no podemos olvidar lo que significó también el hecho del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Eso es el comienzo prácticamente de lo que se llamó la violencia y que se estableció. En ese asesinato de Gaitán también estaba detrás la suerte de América Latina, porque el mismo día era el día de la reunión del panamericanismo, donde iban a conformar la Organización de Estados Americanos. Y los Estados Unidos aprovecharon esa situación de confusión, de incertidumbre, de tragedia que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán delante de su pueblo, delante de miles y miles de personas, una figura extraordinaria en la historia de Colombia, que además yo me acuerdo, y esto ahora que estamos estudiando el tema de lo que el periodismo puede hacer como arma de guerra, que él, para sustentar la política de Colombia, había creado un periódico que se llamaba Jornada, en la que fue increíble porque él decidió pedir un peso a todos, es decir, que colaboraban desde los trabajadores hasta los canillitas de la calle, y me acuerdo que un grupo de prostitutas inclusive había incluido su un peso, y él quería hacer asambleas, pero eso es imposible porque las asambleas hubieran sido multitudinarias. Pero ese proceso es muy importante porque ahí nos metieron la Organización de Estados Americanos, confundiendo a los propios que estaban en la reunión. Por cierto, en ese episodio estaba Fidel Castro, estudiante. Miren cómo en la historia nos va uniendo siempre. Y en ese periodo histórico es que aparecieron, por eso yo les digo que cuando dicen que los paramilitares nacieron, no sé qué, de Francia, las dictaduras que hubieron, tanto el Ubico en Guatemala o lo que pasaba en Colombia, salieron los paramilitares que en ese momento, es para los argentinos, los colombianos lo conocen, se llamaban pájaros. Otra matanza. Cuando nosotros sumamos, y yo cuando escribí el libro de Cóndor, me dediqué a sumar más o menos, porque es imposible sumar, pero la cantidad de muertos de Colombia puede acercarse al 1.000.000 en el siglo XX. Un genocidio ha vivido el pueblo colombiano. Y después de toda la participación de Colombia, que esto nunca se dice, en la guerra contra Corea, que se llevaron a los militares colombianos. Y después, como bien me lo explicó, tuve la posibilidad de entrevistar al comandante Trinidad, que hoy está detenido en una cárcel de Estados Unidos, al que deberíamos sacar ya, entre todos, con todo esfuerzo, cómo había empezado el tema de la droga en los años 60, de la introducción de los sembradíos, porque Colombia no son democracias las que ha habido en Colombia, y la lucha que se planteó desde aquellos años, inmediatamente después de la muerte de Gaitán, cuando salieron, ya se formaron las guerrillas, las primeras guerrillas campesinas, ¿no? Que aparecen figuras como la de Tiro Fijo y todo,
pero después que en el 64 ya toman otro salto de calidad, diríamos, todo lo que se conformó en Colombia como resistencia ha sido de un heroísmo extraordinario, porque hubo momentos en que nosotros, me recuerdo que en los años aquellos 60, cuando hacíamos nuestros festejos de recordación de las situaciones de América Latina, cuando decíamos ya la guerrilla está en tales lugares, está en estos otros lugares, y bueno, ese proceso extraordinario se dio a pesar de todo lo que había sucedido y lo que fue sucediendo. ¿Y desde cuándo? Es la guerrilla más larga en la historia de América Latina, una de las guerrillas más largas, por supuesto. Y cuando decían, bueno, las cosas que inventaron sobre esa guerrilla, pero también cuento esto de Corea, porque esos militares que volvieron de Corea fueron claves para la organización de los grupos militares tipo amaestrados por la CIA, de toda esa conformación que se dio para dominar un país estratégico para los Estados Unidos de América, estratégico por su posición, por su potencia, además, hasta por su potencia cultural. Por eso aquello de la Atenas de América siguió siendo durante mucho tiempo una potencia cultural, Colombia. Imagínense ustedes que hoy tenemos de regreso nada menos que un hombre de Uribe. Nosotros apoyamos, aquí se hizo un gran esfuerzo de apoyo por los tratados de paz, que además empezaron a nacer en un momento en que América Latina estaba en otra situación en general, y esto también hay que contarlo. Cuando esta América Latina estaba en un proceso de recuperación de lo mejor de su pasado histórico, habíamos pasado dictaduras en muchos países, porque también hay que contar un poco la historia de todo lo que pasaba alrededor. Las luchas en Centroamérica repercutían en Colombia muchísimo, las luchas en Nicaragua, incluso nosotros vemos las bases creadas en Honduras tenían mucho que ver con el control de Colombia también, y por supuesto el Comando Sur en Panamá, que estaba metido ahí. Cuando yo estudié Cóndor, ahí se vio perfectamente que este ejército de Colombia de hoy en día es el mayor ejército de la seguridad nacional que sigue existiendo en América Latina todavía, porque no se lo ha podido ni cambiar, ni se ha podido lograr nada de justicia, no se ha juzgado a nadie. Colombia es un cementerio de tumbas colectivas. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia se lo ubican ese país entre los países donde más crímenes de lesa humanidad se han cometido sin producir nunca un elemento de justicia. Entonces, esta lucha por la paz era imprescindible en un periodo histórico en que no se podía continuar con la situación en que estaba Colombia, en que además convengamos que la cantidad de armas del poder militar del imperio, con todas las nuevas tecnologías de armas, con todas las capacidades actuando, también es difícil mantener unas guerrillas en estas condiciones. Es difícil porque cuando ya empezaron a usar, yo me acuerdo el día que esos aviones silenciosos que participaron en la invasión a Panamá, pues yo estaba ahí, que ni se veían, ni se escuchaban, ni se iluminaban, nada. En silencio, del silencio del cielo te cayó una bomba. Y eso fue lo que estrenaron en Colombia contra la guerrilla. En una senda en que andaba la guerrilla, ni lo vieron, ni lo sintieron, ni bueno. Son momentos muy difíciles y nosotros tenemos la obligación de estudiar, y sobre todo la tragedia de un pueblo hermano, tan hermano como el colombiano. Yo les digo que de las matanzas del siglo XX, Colombia tiene uno de los genocidios mayores absolutamente indiscutible, porque además están las desdichadas cifras.
también en cuanto al paramilitarismo, también en cuanto a que Estados Unidos, cuando se traza el Plan Colombia, es cuando ya comienza esto que hoy se desarrolla como una guerra, fue la guerra de baja intensidad que comenzó a desarrollarse activamente después de la implantación del Plan Colombia. Que los compañeros no me desmentirán seguramente que el Plan Colombia se fueron a presentarlo a Estados Unidos y volvieron con el Plan Colombia redactado en inglés. Y los diputados votaron el Plan Colombia redactado en inglés sin saber siquiera lo que estaban votando. Y que aparecía como una ayuda para la lucha contra el narcotráfico, pero los préstamos que le hacían a Colombia era para comprar armas a Estados Unidos para seguir esta guerra contra insurgentes que se traían desde hacía mucho tiempo contra las fuerzas guerrilleras de Colombia. Entonces, creo que toda esa conformación que se hizo de Ejército de la Seguridad Nacional, del más avanzado paramilitarismo, porque es un paramilitarismo que junto con el guatemalteco, quizás con los caiviles de Guatemala, son los que más han sido usados como modelo de paramilitarismo para otros países. La ayuda de Israel también, ha habido entrenamiento israelí de los paramilitares, venta de armas, ahí se expresó lo que iba a ser el Israel que hoy es. Ahí se expresó también las formas de paramilitarismo más terribles que uno se pudiera imaginar. Yo recuerdo entrevistando a un panameño, militar joven, que había ido a un entrenamiento, esas cosas que los países mandan de un país a otro, y vino enfermísimo, enfermo grave, psicológicamente afectado por las matanzas que vio. No pudo terminar, por supuesto, se tuvo que venir, salió de lo militar. Creo que fue uno de los relatos más fuertes que yo he visto en mi vida sobre lo que eran no solo los entrenamientos militares, sino los forzamientos incluso a los militares, a los más débiles, cómo los sometían o los mataban. Y esas cosas no se saben. Bueno, el Plan Colombia, por supuesto, fue impuesto, y voy a ir cerrando con esto porque lo importante es escucharlo a ustedes. El Plan Colombia vino agregándose al Plan Puebla Panamá, que ya había sido trazado como una de las formas, pero es el proyecto perfecto de recolonización de América Latina a nivel militar, donde Colombia iba a cumplir un papel esencial, que es el que cumplió. Lo estamos viendo con Venezuela, con Ecuador, con lo que sucede en Ecuador, con lo que fue sucediendo, con lo que está sucediendo también con Panamá en la frontera en común con Darién, que ya han puesto las bases ahí, combinada con la base que está del otro lado. Estamos viendo todo el armado que Estados Unidos había soñado como estrategia de Colombia en nuestra América. Frente a todo eso, este proceso de paz era una garantía de defensa para América Latina. No solo era para el pueblo colombiano, era un proceso de garantía para América Latina. Porque una cosa era seguir, le quitaban, diríamos, el argumento de la lucha contra insurgente, contra guerrillera, que empezaba a abarcar a todos los países de alrededor. La lucha por lograr ese plan de paz fue también heroica. Las movilizaciones, pero cuando uno vio que volvía, ya Santos tampoco era un santo para venerar, y si no, acordémonos cuando el ministro de Defensa, cuando mataron a los compañeros ahí en Ecuador, en ese campamento de Ecuador que habían autorizado las autoridades colombianas, en esa acción que violó la soberanía ecuatoriana y todo esto, cuando él estaba sonriendo, cuando estaban anunciando la matanza a los compañeros, así como un pequeño demonio. Bueno, pero claro, la llegada de un hombre de Uribe
y que vamos a decir también a recordar que Uribe, Estados Unidos le permitió armar la fundación Uribe Vélez, esa fundación democrática, que es un cuento chino, por supuesto, y que en Colombia, diciembre del 2008, todos los grupos más de los militares más ultraderecha crearon, junto a exmilitares de las dictaduras, el Uno América, la Fundación Uno América, que estaba destinada y que hizo un trabajo que incidió muchísimo para el golpe de Honduras. Fíjese para lo que les ha servido a Estados Unidos Colombia, por eso no la pueden largar, por eso no pueden permitir que el pueblo colombiano se libere, por eso siguen matando a los líderes sociales ahora en el interior del país. Por eso, y yo creo, no sé si ustedes me van a ratificar o corregir, porque la última, estos últimos días que se llevaron como 500 personas que trasladaron todo un lugar, una aldea, era muy similar al traslado de las aldeas estratégicas que hizo Ríos Montt, Efraín Ríos Montt en Guatemala. Y me parece que van a empezar a recurrir a esto. Porque se está viendo, están llevando adelante una guerra contra insurgentes disfrazada de lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico es extraordinario en Colombia, pasa por las manos del Comando Sur, el tráfico de Colombia va a las manos de las grandes transnacionales y todo el mundo lo sabe. Entonces, estamos ante esta situación de que lamentablemente nosotros tenemos que ayudar en lo posible, solidarizarnos primero para parar el intento de que Colombia se transforme en el ejecutor de la política de Estados Unidos contra Venezuela. Ya se ha transformado en eso, pero puede ir mucho más lejos, sobre todo en un periodo en que tenemos que los militares brasileños, no por militares de izquierda, sino simplemente porque ellos son geoestrategas en defensa, y como los grandes estrategas en defensa, ellos piensan que su país es una gran potencia y que ellos no tienen por qué entregarse todo. Ellos pueden negociar como socios, pero ya no como... Y se borraron un poquito del asunto de la intervención en Venezuela, pero el papel a cumplir que Estados Unidos le ha designado a Colombia es ese. Y me llamó la atención el otro día que Samper dijera que no hay bases militares en Colombia, porque todos sabemos muy bien que las bases militares sí están, pero que además una base militar no necesariamente es una base norteamericana instalada, sino que como estaban los de la DEA en Bolivia, estaban metidos dentro de un cuartel militar colombiano. Ese es el estilo que tienen para estas bases nuevas, pero están allí y están activísimas, y eso, si una base militar ya indica la toma de posesión de un país, imaginemos 7 o 9 bases militares, más los asentamientos, los otros tipos de asentamientos que tienen militares. Esto es terrible para nosotros y es terrible para el pueblo colombiano, porque además de eso, como yo escuché a una de las compañeras que decía, vimos las cifras de los niños abusados por los soldados norteamericanos, a los que no se puede castigar, es decir, son inmunes las tropas de Estados Unidos en Colombia. Y entonces, nosotros, quiero decir esto, al luchar porque se cumplan los tratados de paz que ya están prácticamente desconocidos para el gobierno. El hombrecito de Duque, que es el duque el mayordomo de Uribe, diríamos, que es el personaje por el que tampoco hemos luchado lo suficientemente para que vaya preso uno de los criminales más grandes de Colombia, porque él tenía fuerzas paramilitares y él es responsable de miles de muertes en Colombia. Entonces creo que nosotros tenemos que ir mucho, profundizar la solidaridad con Colombia, porque profundizar la solidaridad con Colombia no es solo salvar al pueblo colombiano, es salvar a todos los países de alrededor de Colombia, es salvar a América Latina. Fíjense ustedes que en la Operación Cóndor, ahora que estamos hablando, Colombia tuvo un papel esencial, pero no aparece en ninguna parte, porque ellos trabajaban secretamente, pero mandaban
todos los informes que podían desde allí y colaboraban en todas las operaciones. Entonces, a partir de que ahora la situación en Venezuela tan dramática, ellos han fracasado en Cúcuta, han fracasado en un lugar, han fracasado en otro, pero por eso son más profundamente violentos con su propia población en este momento. Entonces, al defender a Colombia en este momento histórico, es defender a toda América Latina y en principio parar el camino de la guerra que viene sobre todos nosotros. Nosotros estamos viviendo una guerra de baja intensidad, de cuarta generación, como le quieran. No le pongamos tanto nombre, la vieja, vos lo sabes bien, que es la vieja guerra contra insurgentes que siempre hicieron. Lo único que nuevas metodologías, nuevas tecnologías, todo eso que está sobre nosotros. Pero nosotros estamos bajo una guerra, todos, acá también. Y lo voy a decir porque esto es así. Argentina tenemos un gobierno de facto, porque un gobierno que sube con un programa y lo da vuelta y lo traiciona todo, ya no está gobernando por la voluntad popular que lo eligió, está gobernando fuera de los límites constitucionales e institucionales. Y eso no se ha previsto todavía. Los golpes postelectorales, porque eso existe también, ya ha existido en América Latina. Jamil Mahuad, Ecuador, al que también para los argentinos les digo, Jamil Mahuad estaba asesorado por Durán Barba, Jaime Durán Barba. ¿Cómo terminó Jamil Mahuad? Corrido por su pueblo en la calle de Ecuador. Un tipo que porque no cumplió su programa de gobierno y lo consideraron un gobierno de facto. Así que en esta América Latina nosotros tenemos que activarnos de otra manera en este periodo histórico. Ya no podemos atarnos a primero unirnos por sobre todas las cosas, pero unirnos continentalmente todos los movimientos, todos los partidos políticos. Saber que ya no va a ser la solidaridad con este pueblo y con sino ya espero cuáles son los prioritarios y estratégicos. Colombia está en los estratégicos que no podemos perder. Es un país que no podemos dejar que se pierda en manos de este proyecto continental del imperio. Y no solo por el pueblo de Colombia, que vuelvo a repetir, heroicamente ha luchado, porque todo este siglo pasado y lo que va de este siglo, ese pueblo ha vivido, ya sea con armas o en las calles, con estas grandes movilizaciones que han costado vidas. Esto de los últimos días del movimiento de los pueblos originarios fue terrible, también la matanza. Entonces, compañeros, vamos a escuchar a ellos, que van a decirnos mucho, pero entendamos que nuestra misión hoy es ganarle la guerra en Colombia al imperio, en nombre de todos los compañeros, miles y miles, que han sido asesinados en ese país por pelear por su país y por nosotros en América Latina.